Muy bien, pues de nuevo estamos delante de la palabra de Dios. El día prácticamente está ya acabando y es necesario leer algo de la palabra de Dios y atesorarlo en nuestro corazón. Dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que nuestro Creador nos dice que necesitamos de Él. Necesitamos de su palabra, necesitamos alimentar nuestra vida de Él. Y para ello, la porción de las escrituras que he escogido para meditar en esta tarde-noche es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los dos últimos versículos. Dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, estos dos versículos manifiestan cuál es el propósito de este libro. Juan, el evangelista, sabe muy bien qué es lo que está escribiendo y con qué propósito está escribiendo. Y ese propósito es un propósito glorioso, un propósito santo, es manifestar, declarar al mundo los hechos, la enseñanza del Señor Jesús, que son inmensas, son muchísimas, no se podían contener, no se podían, por decirlo así, redactar todas. Pues así comienza el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan, que ha sido testigo de la vida del Señor, ha acompañado al Señor, nos dice que la multitud de milagros, de cosas maravillosas que Jesús hizo, no están reflejadas en los evangelios. Se han reflejado algunas de ellas, pero se han reflejado con un propósito. Entonces, lo que nos interesa a las personas, a usted, a mí, es lo que Dios ha querido revelarnos. Y Dios podría haber mandar a escribir 18 libros, 20, 60, 90, 100, 200, miles de libros. Pero tan solo nos ha dejado su palabra, que es la Biblia, y en ella es donde nosotros tenemos que meditar, considerar y ver al Señor Jesús. La vida del Señor Jesucristo fue manifiesta, lo dice el versículo 30, que hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, el Señor no se refugió, no se fue un ermitaño, sino que su vida, su ministerio fue ampliamente difundido y ampliamente corroborado por todas las multitudes que vinieron a él, por lo menos de las que conocemos en la palabra de Dios, que están reflejadas, están escritas en los evangelios. Como dice, hay muchas otras señales. El propósito de escribir los evangelios es dar testimonio de una gran verdad. La verdad sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio acerca de su vida, de su presencia, de su venida aquí a la tierra y de todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia llama la redención, que es una palabra que aparece muchísimo en toda la Escritura. Redimido, redimir, y tiene que ver con pagar un precio para rescatar a una persona.
Entonces, la obra de la redención es esa obra única e irrepetible que nuestro Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario por toda la humanidad, por todos los pecadores, dando su vida mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, para que por medio de ella el precio de nuestra salvación fuese pagado. No hemos sido comprados, dice el apóstol Pedro, con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta obra de redención es la obra de nuestra salvación, de lo que todas las personas necesitan, ser salvadas de la condenación en la que están en curso si no obedecen a la palabra de Dios. Es evidente que la persona de nuestro Señor Jesucristo ha sido solicitada cada cual para lo que ha querido. Unos para verlo como un liberador, otros para verlo como un maestro, otros para verlo como un revolucionario, otros para verlo como alguien a quien representar por medio de figuras para adorarlo. Es decir, la imaginación de la gente la ha aplicado a la persona del Señor Jesucristo. Un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre comunista, dicen también. Bueno, la infinidad de teorías, pues tantas como personas hay en el mundo. No es nada nuevo porque cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, le preguntó a sus discípulos, oye, ¿qué dicen la gente acerca de quién es el Hijo del Hombre? Y bueno, los discípulos le relataron al Señor lo que oían de las gentes hablar acerca de Jesús, de quién era Jesús. Cualquier persona, uno de los profetas, Juan el Bautista, bueno, Jeremías. Bueno. Es decir, ya en aquel tiempo tampoco, y estando él presente, tampoco supieron identificarlo por la dureza de su corazón, puesto que tenían la palabra de Dios, la ley, el Antiguo Testamento, que daba fiel testimonio de dónde nacería Jesús, de quién nacería Jesús. Es decir, la Biblia revela todo. Nacería de una virgen, nacería en determinada aldea, en Belén de Judea, de tal linaje. Es decir, que todas las evidencias señalaban a Jesús, incluso cuando Herodes mandó llamar a los magos para que le informaran acerca de quién había nacido. Luego consultaron en la palabra y evidentemente aquel que había nacido correspondía con lo que la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento que había de nacer, el ungido de Dios, el Mesías. Se ha especulado tanto sobre la persona de Jesús, pero la Biblia no se ha escrito para especular. La Biblia se ha escrito para declarar enfáticamente, solemnemente, que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios me dice quién es Jesús, ¿por qué voy a decir yo otra cosa distinta a la que dice la palabra de Dios? Es un disparate. Bueno, pues en un disparate vive la gente. La necesidad de la persona del Señor Jesucristo. Esto es algo que es también fundamental. Y aunque la gente diga que no tiene necesidad de Jesús, que aunque le reconozcan como un hombre sabio, bueno y que hizo grandes cosas, ellos no tienen una implicación en su vida con él. Pero nos olvidamos que Jesús no es una persona que aparece, sino que es el mismo Hijo de Dios. Dios mismo.
Esto es un misterio, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así lo dijo el Señor Jesucristo al finalizar el Evangelio de Mateo, entre tantos otros pasajes, que debían ser bautizadas las personas. Por lo tanto, nadie mejor que el propio Señor Jesucristo, mencionando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. La importancia de la persona de Jesús no se la dan el mundo, no se la dan los sabios de este mundo, no se la otorgan los poderes del mundo. La importancia de Jesús es intrínsecamente paralela y conjunta a él. Es decir, no depende de lo que nosotros digamos acerca de Jesús, sino que es todo lo contrario. Si nosotros podemos decir algo de Jesús, es porque Él lo ha manifestado. Así pues, no es que nosotros nos pongamos de acuerdo para hablar acerca de Jesús, sino que es Jesús quien nos enseña a nosotros quién es Él. No estamos a una altura similar, sino que estamos en una hondonada tan profunda que jamás podríamos apreciar algo de Jesús si Él mismo no nos lo revelara en su palabra. Cuando hablamos con las personas acerca de la necesidad de un Salvador, esto es lo que dijeron los ángeles cuando nació: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por lo tanto, la persona de Jesús está también vinculada con la necesidad de un Salvador, de alguien que venga a salvarnos. Y las personas, y ustedes se dirán, ¿salvarnos de qué? ¿Y por qué necesitamos? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, necesitamos un Salvador porque estamos muertos. La palabra de Dios declara en Efesios, en el capítulo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, el hombre es un ser totalmente muerto espiritualmente. Vivo físicamente, pero en lo que tiene que ver en su relación con su Creador, con su Dios, muerto. Hay una enemistad manifiesta entre el hombre y Dios. Somos sus enemigos. La palabra de Dios nos revela que somos sus enemigos. Afrentamos su palabra, afrentamos su gloria con nuestros dichos y con nuestros hechos. Y en nosotros se halla lo que la Biblia dice, la vieja naturaleza. Es decir, la vieja naturaleza es esa tendencia pecaminosa, carnal, que nos lleva a deleitarnos en todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Celos, ira, disensiones, contiendas, homicidios, fornicaciones, hechicerías, lascivias, disensiones, envidias, un sinfín. Son lo que la Biblia de Dios llama las obras de la carne. Esa evidencia que tan evidentemente evidenciamos los mortales. Exhibimos constantemente esa evidencia. Por lo tanto, la necesidad de un Salvador es totalmente necesaria. La Biblia nos dice que además hay un destino, hay diríamos, una parada final en nuestra vida que si llegamos a ella sin haber sido salvados, la palabra de Dios habla de aquel lugar como el infierno, el lago de fuego y azufre, donde estará Satanás, sus ángeles, los demonios que le sirven y todos aquellos que rechacen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que rechacen la necesidad de un Salvador. El Señor presenta la vida presente y también la vida eterna, la vida futura, después de la muerte, como algo terriblemente dramático si acontece en su vida.
Y el Señor Jesucristo ha venido del cielo para hacer la voluntad de Dios y salvarnos. Necesitamos un Salvador. Por eso, nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo. Y por eso hemos leído en esta noche estos versículos tan hermosos de la exhibición de las credenciales de Jesucristo como el Mesías que había de venir. Todos los milagros, todos los prodigios, todas las maravillas, todo ello, juntamente con las enseñanzas del Señor, llenan el cuadro que manifiestan que Jesús verdaderamente es el ungido de Dios, el Mesías. Para que no haya confusión. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, le dijeron al Señor. Nadie puede alimentar a 5.000 personas con 2 panes y unos pececillos. Es decir, es que el Señor hacía milagros de tal envergadura a la luz de todas las personas para que vieran que Él era el Mesías. Pero aún viendo y llenando su vientre, como dijo el Señor, me seguís, pero no porque creéis en mí, a causa de los milagros que estoy haciendo, sino porque os he llenado el vientre. Le seguían porque habían encontrado en Él quien podía garantizarle su sustento. Pero el Señor, como conocía los corazones, porque Él era Dios, pues sabía el verdadero motivo de por qué las multitudes le seguían. ¿Por qué se han escrito estas cosas? Pero estas se han escrito, es decir, todo lo que está contenido en los evangelios, se ha escrito con un propósito. Y el propósito es que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. ¿Por qué voy a creer yo en Jesús? ¿Por qué he de creer yo en Jesús? Pues Juan, que estuvo viviendo con él, que fue su discípulo, que aprendió de él, que vio las maravillas, que oyó las enseñanzas que salían de su boca, él da testimonio de que aquel que nació en Belén es el verdadero Hijo de Dios, el ungido de Dios. Esto es muy importante. Un juez, un notario, llama para testificar a un testigo. La importancia de un testigo es vital en la vida. La importancia que da al testimonio en una causa judicial o en una declaración ante un notario, alguien que ha sido testigo de algo, es de absoluta necesidad y además es reconocida con garantía, es reconocida por un juez, por un notario. Vengo a dar testimonio, he sido testigo de esto. Y queda registrado por escrito que yo, fulano de tal, he sido testigo de este accidente o de esta conversación o de estos hechos. Y la justicia le da credibilidad y le da amparo. Pues Juan, que no está evocando ni la figura del testigo en el sentido de comparecer ante un juez ni de comparecer ante un notario, está diciendo que él ha sido testigo de ello y que él ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Qué importancia! Ya la persona de Jesús se reviste, ya no es el hijo de José y de María, cuyo padre y madre conocemos. Por eso Juan, en su Evangelio, comienza acerca de Jesucristo hablando así. Vamos a leer los 2 primeros versículos. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo, era en el principio con Dios. No hay lugar a dudas. El Verbo, no solamente en este libro, sino también en los demás escritos de Juan, aparece también una referencia al Verbo de Dios. Y es muy importante, porque el Señor ha venido para dar testimonio, para que la gente crea en Él. El Señor ha venido para dar testimonio, para que los corazones duros como una roca cedan ante la evidencia de aquel que ha descendido del cielo para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así dijo el Señor Jesús. Para mostrar también la gravedad, como decíamos antes, de nuestra situación. La gente no toma en serio lo que Dios dice acerca del pecado. Claro, si yo no tomo en serio el código de circulación, van a empezar a ponerme sanciones, esas sanciones se me van a notificar y esas notificaciones se van a tener que abonar. Y salvo una persona que sea insensata, no haría caso al código de circulación. Bueno, es que yo puedo circular como quiera. Muy bien. Siempre que no lo vea el agente de tráfico. Porque cada vez que el agente de tráfico lo vea a usted, o acontezca algo en el que usted esté implicado y sea causante por un mal comportamiento a la hora de conducir, usted va a ser penalizado con infracciones de diversas categorías, llegando incluso a la privación de libertad. Bueno, y la gente, por regla general, la gente se lo toma en serio. Bueno, pero el Señor viene y dice la verdad y nosotros no lo tomamos en serio. El Señor dice, cuando comienza su ministerio en el Evangelio según San Marcos, arrepentíos y creed en el Evangelio, y la gente se ríe. Bueno, ya se rieron de él en su momento. Es decir, la condición del hombre es igual hoy que hace 2000 años cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Es decir, viven de espalda a Dios, vivimos de espalda a Dios. Y la necesidad de vivir con Dios es indispensable. Es más, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro entorno en el que nosotros vivimos, que es el planeta Tierra, todo funciona armónicamente porque el Señor lo permite. Porque el Señor ha creado todas las cosas y las ha dispuesto de tal manera que podemos vivir en esta tierra. Ha creado árboles que dan semilla, plantas que dan semilla. Ha creado animales que pueden engendrar otros animales. Está el sol que favorece que las plantas crezcan, que los ciclos de la naturaleza se manifiesten, que podamos tener agua. Es decir, todo. El Señor nos lo ha dado todo. Y nosotros respondemos con una ingratitud creciente y manifiesta esa creciente falta de gratitud todos los días de nuestra vida. Pero el Señor sigue teniendo misericordia y paciencia para con este mundo. Por eso dice el apóstol Pedro que el Señor aún no ha venido. Porque el Señor es paciente. Pero esa paciencia del Señor tiene un límite, que no sabemos cuándo será. Pero aquel que ha de venir, dice la Escritura, que vendrá. Y no tardará.
algunos se mofan cuando decimos que la Escritura enseña que el Señor Jesucristo va a volver a la tierra con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra y tomar el control sobre la tierra y derramar sus juicios sobre los moradores de la tierra. Libro de Apocalipsis, los profetas. Y la gente vive sin hacer caso a lo que Dios dice. Noé fue un pregonero de justicia. La maldad era tanta sobre la faz de la tierra que Dios llamó a Noé para que construyera un arca. La gente se burlaba. No creáis que Noé la construyó en un año, en 2 o en 3. Mucho tiempo. Pero la gente se burlaba hasta que llegó el día que empezó a llover. Cuando empezó a llover, Noé y su familia estaban dentro del arca. Y Dios, cuando ya hubieron entrado todas las especies de animales que el Señor le dijo a Noé y su familia, dice la Escritura que Dios cerró la puerta del arca. Y comenzó a abrirse las cataratas del cielo, es decir, una lluvia torrencial e incesante, que los habitantes de aquel tiempo primero creyeron que era un chaparrón, luego que era una borrasca, luego previsiblemente que era una ciclogénesis explosiva, como dicen ahora, pero vieron que el agua subía de nivel. Y se subían a las zonas más altas, pero el agua seguía subiendo. Y así hacia arriba, hasta que todos perecieron ahogados. Y aquí está pasando lo mismo. Jesucristo vino a esta tierra. Él es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y la gente le crucificó. Al crucificarle, Dios lo utilizó precisamente para nuestro bien. La maldad del hombre sobre su propio Hijo resultó en beneficio de la humanidad. Y así se llevó a cabo la obra de la redención. Pero un día la puerta que se abrió con Jesucristo se cerrará con Jesucristo. No habrá oportunidad de salvación. Las personas clamarán pidiendo salvación y buscando un Salvador. Y la puerta se habrá cerrado. Y el juicio de Dios se derramará sobre este mundo. Estas cosas se han escrito, oigan ustedes muy bien, como yo tuve que oír muy bien cuando me predicaban la palabra de Dios, hombres amados, queridos, que guardo en mi corazón como un tesoro de la gracia de Dios, que me hicieron tanto bien y me hicieron entender lo que más necesitaba en mi vida. Me hicieron entender que yo era un pecador. Me hicieron entender a través de la palabra de Dios que yo era un hombre pecador y que necesitaba de un Salvador. No vinieron de ninguna, por así decirlo, no vinieron con ningún mérito académico. Eran hombres sencillos, pero hombres que amaban la palabra de Dios, que vivían para Dios, que predicaban la palabra de Dios. Y a través de una y otra vez, Dios abrió la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Para que se cumpliese lo que Juan dice, estas cosas se han escrito para que creáis. Aquel día en el que mi duro corazón fue vencido por el poder del Evangelio, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando contempla a Jesús desde esta dimensión,
del ungido de Dios, del Hijo de Dios. Todo tu ser adquiere una dimensión tan gloriosa, puesto que, como dice el apóstol Pedro, cuando creemos, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Esto sería para tratarlo en otra meditación. Pero lo adelanto aquí porque la palabra de Dios nos presenta que en el momento de creer acontecen tantas cosas en nuestra vida. Primero, que un pecador pasa de muerte a vida. Y dice la Escritura en los Evangelios que hay gozo en el cielo, los ángeles de Dios, en la presencia de Dios hay un gozo maravilloso que nosotros no podemos explicar, pero se da testimonio de ello. Luego, que cuando uno cree es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 2. El día en que creíste el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el don de Dios, el don del Espíritu Santo que viene a tomar posesión en nuestra vida y cuyo cuerpo nuestro es templo, residencia, morada continua y permanente todos los días de nuestra vida, hasta que nuestro espíritu se eleve hasta la presencia del Señor a través de la muerte. No solo eso, sino que a causa de nuestra injusticia nosotros somos hallados delante de Dios como personas culpables, porque incumplimos la justicia de Dios. Pero en el día que creemos, como dice la Escritura, hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. ¿Ve usted esta ropa? Esto no sirve de nada. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hablaba mucho del ropaje que el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que ponerse para poder servir dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo. Todo era una figura, todo era un anuncio previo de algo mucho más glorioso que tendría que venir. Y es que en el acto de creer en el Señor Jesucristo, somos revestidos de la justicia de Cristo que Él ganó en la cruz del Calvario. Y somos justificados por Dios gratuitamente mediante la sangre de su amado Hijo. Y somos declarados justos, como dice en Romanos capítulo 5, cuyo versículo vamos a leer. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por medio de esa justicia que es puesta a nuestro favor, que nosotros no, nada de nada, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien afrontó la hora de la muerte y muerte de cruz, soportando y cargando sobre sí todos nuestros pecados que Jehová nuestro Dios puso sobre él, según Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Murió el justo por los injustos, dice el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios, para conducirnos a Dios. Hay un sinfín de maravillas que acontecen cuando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, entra en el corazón, dinamita el corazón de piedra, para que, como se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, quitaré de vosotros el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne, sensible, para oír mi palabra y obedecerla. Hay tantas bendiciones, hay tantas maravillas. Hemos leído de las maravillas, señales que hizo
nuestro Señor Jesucristo en presencia de tantos, pues la palabra de Dios nos dice que también hay grandes maravillas que acontecen en el momento de creer en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El acto de creer abre la puerta a un torrente, a un manantial de bendiciones de parte de Dios, que vamos conociendo por la Sagrada Escritura. Pero la primera que tenemos que conocer es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si usted ha escuchado la palabra Evangelio y se ha burlado, lo ha tenido un poco, téngala en mucho, o mejor, téngala en todo, porque es lo único que puede destruir en usted su vieja naturaleza, sus pasiones, y que usted está en manos del diablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted no va a poder salvarse por ningún mérito, por ninguna obra, por ningún dinero que usted tenga. Usted no va a poder comprar, como citábamos antes las palabras de Pedro, que no hemos sido rescatados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Usted, ni yo, ni nadie podrá ganar su salvación, conseguir su salvación, comprar su salvación con nada. Ni sus carreras, ni sus estudios, ni su estatus. El día que usted tenga que enfrentarse con el Señor, estará solo y sin nada. Sola y sin nada. Si usted leyó multitud de libros de todos los escritores contemporáneos, pero se olvidó de leer la palabra de Dios, el Evangelio, de nada le servirán todos esos autores que tanto le deleitaron y llenaron su corazón aquí en la tierra. Ninguno podrá venir, comparecer a su lado cuando Dios le llame a juicio ante el tribunal, ante el gran trono blanco, como dice el libro de Apocalipsis. ¿De qué le servirán todos ellos? Usted los llamará y ellos no oirán, porque estarán en la misma tesitura que usted. Y para que creáis, creyendo, tengáis vida en su nombre. La gente quiere disfrutar la vida, quiere saborear la vida, quiere vivir la vida, quiere tener vida. Está todo muy bien. Pero usted que me oye, créame lo que dice y he leído de la palabra de Dios. Solo creyendo en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, usted podrá tener vida en su nombre. Usted tiene vida porque Dios se lo está permitiendo. Es decir, usted no vive gracias a que usted se cuida, que está muy bien, porque es un deber que la palabra de Dios también nos enseña, que debemos cuidar nuestros cuerpos. Hemos sido hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no nos llama a destruir nuestros cuerpos por vicios, por pasiones, sino a cuidarlos. Pero escúcheme bien, si usted cuida su cuerpo y hace muy bien y sígalo haciendo todo el tiempo que pueda, de esa vida no está hablando aquí. He dicho con anterioridad que dice el apóstol Pablo que estaban muertos en delito y pecado. Es decir, usted no tiene, como yo no tenía vida espiritual. Yo tenía una vida física que se relacionaba con el espacio físico, material que yo tocaba, como usted, en este mundo, con los que me relaciono. Pero se abrió una puerta. Jesús entró en mi vida. Y desde ese momento, la nueva vida, la presencia de Cristo, ha inaugurado una nueva vida
dentro de mi vida que yo no tenía por causa de mi pecado. Tengáis vida en su nombre. Dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y entiéndalo bien. Si usted está enfermo de una enfermedad muy grave y le dijeran que en Sevilla hay un médico que con garantía total le cura a usted su enfermedad, usted no se quedaría en Linares, se marcharía a Sevilla. Y haría muy bien. Pues Dios le está diciendo que si usted no tiene a Cristo, está perdido en su vida. Primero no disfruta, no vive la vida. Porque la vida se vive cuando el hombre recobra su identidad primaria. La identidad primaria está en Génesis, en el libro de Génesis, antes de que el hombre pecase. Tenía comunión abundante con Dios y se regocijaba en Dios y Dios en él. Pero desde el momento en que el pecado entró, la enemistad surgió y el hombre se escondió de la presencia de Dios, Adán y Eva, y Dios los llamó, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, tuve miedo al oír tu voz y me escondí. Y ya empieza a preguntarle al Señor y a hablar a Adán de lo que había acontecido. La presencia de Cristo. Por eso la Escritura habla mucho de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una expresión que aparece mucho en el Nuevo Testamento, porque señala, evidencia, manifiesta que el acto de creer también nos coloca, nos sitúa en Cristo Jesús. Es como si Él nos cogiera a cada uno de los que vamos creyendo y nos abrazase, que fuésemos uno con Él. El acto de creer implica estar en Cristo. No es creer por creer. Ese creer por creer o por emociones o sentimentalismo, al final se manifiesta que es un creer falso. El que cree verdaderamente experimenta esa vida que trae el nombre de Jesús. Así lo dijeron cuando Él fue engendrado. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo hizo. ¿Y a qué precio? Entregando su propia vida. Si usted ha creído en los filósofos de este mundo, si usted es una persona que se ha deleitado en los escritores de este mundo, que ha leído, ellos no le aportarán vida a usted. Ellos llenarán una pequeña porción de su intelecto, pero usted seguirá muerto en su delito y pecado. Pero si usted cree, si usted oye el Evangelio que es poder de Dios para salvación, se operará en usted una transformación tan grande, tan maravillosa, como las mismas señales que Jesús hizo en presencia de tantos. Y que he citado algunas de las bendiciones que resultan de creer en el Señor Jesucristo. Dedíquele un tiempo a buscar al Señor. Dedique parte de su vida. Piensa en Jesús. Dígase usted a sí mismo, hasta ahora no he pensado en Jesús. O tan solo cuando llegaba Navidad y Semana Santa. Y alguna que otra cosa más. Pero voy a pensar en Jesús. Por lo menos voy a leer lo que la Biblia dice de él, aunque sea tan solo como un relato histórico. Por curiosidad. Empieza a pensar en Jesús.
porque Jesús ya pensó en usted. Empiece a dar los primeros pasos, porque Él no está tan lejos de usted. Está más cerca de usted de lo que usted cree. Búsquele. Clame a Él en oración. Pídale que su espíritu le alumbre. Si usted ha sido una persona rebelde, bueno, rebeldes somos todos. Y hemos sido todos. Pero si usted se describe como usted quiera describirse, descríbase y confiésale al Señor que le necesita, que entre en su vida, que se arrepiente usted de sus pecados, que la palabra de Dios, su santa palabra, le ha convencido de su pecado, de su miseria, y que quiere andar con Jesús. Piénselo bien. Es la decisión más trascendente, son las horas, los minutos más trascendentes de su vida, los que usted se pare a pensar acerca de Jesús, el Hijo de Dios. La palabra de Dios es fiel y tiene su cumplimiento. Y dijo Jesús, el que busca, halla. Así que sea usted una persona, hombre o mujer, joven o mayor, que busque a Jesús, porque hay promesa de que hallará. Que el Señor les bendiga. Amén.